Hola, buenos días. Hola, buenos días. Doctora, buenos días. Hola, ¿Cómo está? Con frío. Oh, hace frío, sí. Hace harto Helado. frío. Está súper helado. Ya A ver, ustedes son Claudio Valdivia, Carolina Santos, Ninoska Fritz, Karino Breque y Javier Vázquez, ¿cierto? Sí, es Catalina, sí, Catalina Santos. Catalina. Catalina. ¿Y ustedes presentan qué día? El miércoles. ¿Mañana a qué hora? a las 6. De la tarde. Ya. 10. Mañana estamos a 14. 18 horas. Ya, vamos. Ya, bueno, aquí está la primera actividad integradora final. Ahí salen los integrantes, la asignatura. Después hicimos la hoja de ruta, Ya, el marco teórico. Después vamos a explicar el caso clínico. Después viene el análisis de caso y después las preguntas que fueron asignadas a este. ya, perfecto. Eh, y aquí comenzamos el marco teórico. Ya, Tú me dices, Clau, para ir avanzando. Sí, bueno, este es el tema de amenaza de parto prematuro. La otra. Partimos con estas definiciones porque cuando estuve revisando la literatura encontré que había mucha mezcla de conceptos. sí, sí, hay Entonces harto. algunos autores ponían a la amenaza de parto prematuro con una definición y otros con otra, y me guié básicamente por lo que decía el libro y por lo que dijo el profesor en clase, donde él destaca que amenaza de parto prematuro son las contracciones uterinas persistentes, pero sin modificaciones cervicales. Sin embargo, en el mismo estudio del Carvajal, después en un flujograma, indican que estas solo se diagnostican posterior a un trabajo, a un manejo conservador, que no resulta. O sea, la persona ingresa con la amenaza de parto prematuro, se le hace el trabajo de manejo conservador, y si este no resulta, recién se hace el diagnóstico de amenaza de parto prematuro. Y que era distinto a lo que salía en la mayoría de los textos. Pero eso es lo que decía el Carvajal y lo que decía el profesor de la clase, así que me quedé con eso. Sí, mira, si bien aparece en el Carvajal y el doctor se tiene que guiar por lo que dice el Carvajal, existe un concepto adicional que no está descrito, que es el síntoma de parto prematuro. El síntoma de parto prematuro son contracciones uterinas dolorosas persistentes que no son capaces de modificar las condiciones cervicales, ¿ya? Y Ujú. en la clínica, más que en el libro mismo, amenaza uno habla cuando ya existen contracciones uterinas dolorosas que sí han provocado algún tipo de modificación, que si bien no han iniciado trabajo de parto, pero sí han habido un acortamiento, hay funneling o hay signos del barro, ¿ya? Es como para que puedan diferenciar esos dos tipos de cosas, pero eso está dentro de la clínica, porque el libro solamente habla de amenaza de parto prematuro, ¿ya? Y en el fondo el doctor tiene que pasar como la bibliografía que a él que le dieron como para hacer las clases fueron los Carvajal, Pérez Sánchez y Natal, que se tenía que guiar por eso, pero si uno en la práctica misma, en la práctica clínica, ve que existe una situación más que ese es el síntoma. El síntoma es que ellos tienen molestias, tienen contracciones, tienen irritabilidad uterina, pero no tienen modificaciones cervicales. Y esas generalmente se van con indicaciones para la casa, con supositorio antiespasmódico, gotitas de Viadil, ese tipo de, como de medidas se toman. No se hospitaliza, no se hidrata, no se madura. ¿Por qué? Porque las contracciones no son capaces de hacer una modificación cervical. ¿Ya? Ujú. Como para que lo sepan, como de conocimiento general solamente. Pero está bien lo que está bien, está la definición. Sigamos. Ya. Después, también cuando empecé a buscar bibliografía sobre la epidemiología específica de la amenaza de parto prematuro, no hay mucha, por lo mismo, porque los autores no se ponen mucho de acuerdo en cuál es el concepto para hacer el quiebre de amenaza de parto prematuro con el parto prematuro propiamente tal. Entonces partí hablando un poco de la epidemiología del parto prematuro, como para hacer una introducción a lo que es más específico de amenaza de parto prematuro.
Ya. Disculpe, disculpen un poquitito. Un segundito. ¿Ya? Sí, claro, no se preocupe. Ya, chicos, ahora sí, perdón. Ya. Bueno, estábamos en la epidemiología del parto prematuro, que eso no sé si lo coloco o no, porque como está relacionado íntimamente, obviamente, con la amenaza de parto prematuro, Sí, 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 está bien. ¿sí? Ah, Sí, ya. La otra. Después seguimos con lo que es mortalidad, también del parto prematuro, y después con la morbilidad. a ver, retroceda la mortalidad. Ya, perfecto. Ujú. Ya, sigamos. Y después lo único específico de la amenaza de parto prematuro fue esto que encontré, que el 20% de las consultas solamente terminan en parto prematuro. O sea que la gran mayoría de las personas que consultan se van para, entre comillas, para la casa sin el parto. Sí, Después puse todo lo que son los factores de riesgo asociados al parto prematuro. No sé perfecto. si eso está bien, si va, si va. Sí, ¿Sí? Ya, acá dale antes, Cata. Los separé en los factores de riesgo asociados a la madre y al costado de acá puse los que son prevenibles. Por ejemplo, el- la diabetes, la hipertensión, la enfermedad periodontal son prevenibles a través del manejo médico. perfecto. O los embarazos más tempranos o más tardíos se pueden planificar y se puede hacer educación sexual y así. De la otra. Los ginecobstétricos, acá los más importantes los marqué con rojo, que son los que tienen más
más fuerza en lo que es factor de riesgo. Y la otra, los que son los factores de riesgo relacionados con la gestación actual. Ya, perfecto. ¿Ya? La otra. Ya, esta es la fisiopatología. En la fisiopatología de la amenaza de parto, bueno, no existe una fisiopatología de la amenaza de parto prematuro propiamente tal, sino es la fisiopatología del parto prematuro. ¿Ya? Ya, perfecto. Y lo más parecido a la fisiopatología de una amenaza de parto prematuro que encontré yo, la relación que tiene esta con el estrés materno, como viéndolo de una manera más general. Ujú. ¿Ya? Entonces, esto parte con un estrés materno que produce un aumento de cortisol, y este aumento de cortisol genera un aumento de CRH a nivel de la placenta y las membranas. Si bien este aumento de CRH produce un bloqueo del eje en la madre, produce una activación del eje en el feto, que a la vez redunda en un aumento de cortisol, que a través de la circulación llega a la madre y genera un aumento por 2 vías de CRH, que produce un aumento de las prostaglandinas, la F2-alfa, la prostaglandina E, y que esta sería la que está relacionada con los cambios cervicales que se observan, la rotura de membranas prematuras y las contracciones. Ya, esa Eso sería la resume. esa sería la perdón, se salió la presentación. Esa sería la fisiopatología de una amenaza de parto prematuro como de tipo idiopática, que se supone que ese es el mecanismo, pero en el caso de una fisiopatología de una amenaza de parto prematuro por infección, por ITU, por vaginosis, el mecanismo es otro. Claro, porque después vamos a ver en lo que es infección intraamniótica que está dentro de los temas, porque si ya, no perfecto. iba a hablar, por eso lo tomé desde la manera general, porque si no después íbamos a repetir con la separaste, infección. ¿Cómo? lo separaste, los tres temas, lo hiciste por separadito. Claro, porque si no tendríamos que hablar de la fisiopatología de todos los factores que me producen un parto prematuro Ya, y se mezclaban. sí, pues, sí, Por eso es como ya, la parte más general introductoria. sí, ya, perfecto. Next. Después, la evaluación de riesgo del parto prematuro, que tampoco sé si ponerlo en la presentación o no. Saber que los factores de riesgo que mencionamos anteriormente solo tienen una sensibilidad del 40% para predecir un parto prematuro, y que por lo tanto, de todas maneras, cuando se presenta hay que hacer un tacto vaginal y una cervicometría por ecografía transvaginal, y a pesar de que la ecografía transvaginal es más sensible que el tacto vaginal, de todas maneras es obligatorio dentro del examen de la paciente. Ya, sí, dale. Ya, acá explicamos un poco cómo se realiza el ECO-TV, de cómo se hacen las mediciones, del funnel, del acortamiento cervical. Next. Y cómo, de acuerdo a esta evaluación, uno puede separar a las pacientes en 3 grupos: uno de bajo riesgo de parto prematuro, de alto riesgo, y la amenaza de parto prematuro, que es el tema que nos toca a nosotros. Ya, perfecto. En la literatura hay una diferencia que también no se ponen de acuerdo, que dicen que la amenaza de parto prematuro se presenta entre la semana 24 y 34, y otros dicen entre la 24 y 36. Ya. Mira, Ahí sí no sé cuál de las dos es más correcta. es que las dos son correctas, pero una te habla sobre lo que tú haces, cómo tú enfrentas el parto prematuro, porque tú tienes acciones entre la 24 y la 34, ¿ya? Pero en teoría el parto prematuro es hasta las 36 más 6, de las 24 a Ujú. las 36, pero tú tienes un manejo o tú haces alguna intervención hasta las 34 semanas. Por eso es que existe esa diferencia Claro. de libro a libro, porque tú cuando tienes más de 35 semanas y empiezas con una amenaza de parto prematuro o un trabajo de parto prematuro, en realidad tú no haces nada más que hacerle la profilaxis streptococo, que es obligatoria ante las 37 semanas, pero el Claro. resto lo dejas evolucionar espontáneamente. La diferencia tiene que ver más con la intervención que tú haces, esa diferencia que hacen algunos libros, más que con la definición. La definición propiamente tal es desde las 24 a las 36 más 6 semanas, se define como un feto que salió prematuro, ¿ya? De Ya, las perfecto. 37 en adelante se considera que ya es un parto de término. Ahí te sugiero ponerle 36 más 6, porque las 36 acaban cuando empiezan las 37.
¿Ya? Ya. Y la otra, acá hicimos los diagnósticos diferenciales, que tenemos la insuficiencia cervical, teníamos la infección intraamniótica, que es el tema que vamos a ver más adelante, la ruptura prematura también, que es un tema que tenemos más adelante, los defectos en la placentación, como el desprendimiento prematuro, y retención uterina, como en embarazos múltiples. Ahí te falta una P, es DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta no Ah. inserta, ¿ya? Ya. Ya. Y este es el manejo al final de la amenaza de parto prematuro, que también tuve hartas dudas porque lo que sale en Carvajal es diferente en cierta medida a lo que sale en la guía del MinSal. Sí. Entonces, y también es diferente a lo que sale en muchos libros, entonces tuve que hacer como una mezcla, un poco de Que como les cómo... dije, en algún momento alguno de sus compañeros, no sé si a ustedes, Carvajal y la guía perinatal son guías, son como eh, situaciones en las cuales te sugieren que tú puedes hacer, pero no es un absoluto, ¿ya? No es algo que, no es un protocolo, el protocolo se sigue al pie de la letra, la guía solamente es como una línea por la cual tú puedes seguir, pero es modificable, por eso existen diferencias de una a otra, ¿ya? Ujú. A ver, Sí, ya, entonces tacto vaginal, contracciones uterinas, longitud cervical mayor a 30, están las medidas generales, y si estas medidas generales dan resultados, uno deja a la paciente en observación. En cambio, si estas medidas no dan resultados, continúa con contracciones uterinas y hay una progresión en los cambios cervicales, ahí recién se hace el diagnóstico de amenaza de parto prematuro, eso es lo que se hace en Carvajal, y cuando esto se diagnostica, se hace una primera tocolisis corticoide, se observa si hay cambios o no. Si no hay cambios, se hace la amniocéntesis para verificar que uno no esté frenando una posible infección. Y si sale negativa, se hace la segunda tocolisis. Si nuevamente no tiene resultado, se hace la interrupción del embarazo, la profilaxis contra y es streptococcus. donde pusiste medidas específicas, tocolisis y corticoide, también se indica un perfil infeccioso general, que es hemograma y recuento el recuento blanco dentro del hemograma y la PCR, orina y urocultivo, porque son pocos los casos de amniocentesis que hay. Tú no vas a ver mucho de la amenaza de parto prematuro, pero sí vas a ver más casos de infecciones urinarias que son secundarias a infecciones urinarias o a vaginosis o algún otro cuadro infeccioso que tenga otro foco, ¿ya? Así que dentro de las medidas específicas, tocólisis, corticoide, perfil infeccioso como general, ¿ya? Y una vez evaluado eso, y si no hay si dentro de eso no hay ningún parámetro, se va a la amniocentesis recién, ¿ya? Porque primero Claro. tienes que descartar otro foco y como última cosa descartar la amniocentesis, porque la amniocentesis igual tiene riesgo. Tú al hacer una amniocentesis que las complicaciones de la amniocentesis es que pueda partir con prueba de trabajo parto prematuro o que rompa membranas, que se te complica aún más porque ya ahí no se puede hacer nada, no hay posibilidad de estrenarla. ¿Ya? Ya. Sigamos. Se va a acabar la reunión en 2 minutos. Creo otra después. No sé si se pueden meter en la misma o mándame un correo, yo los invito. Yo hago la invitación y mándame un correo. El más fácil, por favor. ¿Se lo digo? ¿Sí? Catalinas@live.cl. Es el mismo que, Catalinas, como muchas Catalinas, claro, por mi apellido Santos, todo ya, junto, ya, live.cl. ya. La hago al tiro, te invito a ti, tú la traspasas la Ya, invitación. sí, yo se los mando por WhatsApp a mis compañeros. ¿Seguimos mientras hasta que se acabe? Se fue. Y queda menos de un minuto. Ah, ya. Mm. Ya, Ayer. Igual ya había terminado mi parte justo, así que ¿en qué parte quedamos? Bueno, ahí me acuerdo. en lo que,
En el esquema. Ya. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Ya, pero a lo mismo, cierra el Zoom, po. Si igual tenemos que conectarnos al Zoom de la profe. Es que no sé cómo salir, po, como para cerrarlo. Aprieta ESC. Sí, pues si ya apreté eso, po, pero Aprieta la arriba donde dices terminar reunión. No te sale. Leave. es que Sí. está en inglés esta cuestión. Ah, por eso no funciona, po. Ahí Ya, está. Ya, end adiós. meeting for all. Estaba presentando Claudio, parece, ¿cierto? Sí, pero ahí terminaba mi parte. No Ah, sé ya. si faltaba agregar algo. Ya. Acuérdense que Terminé tienen que justo. saberse, si pueden presentar de pedacito, pero tienen que saberse la presentación completa, ¿ya? Ya. Me tiene que dejar compartir. Ah, perdón. Doctora. Ya, ahí está activado el compartir pantalla. Ahí quedamos. Eso era Ya, perfecto. ahora viene. Sí, ya. Ya, perfecto. ¿Cuál sería tu forma de definir la diferencia? Ya, perfecto. Sí. Y lo otro que la infección intraamniótica a veces incluso puede ser subclínica. Ya, tú te puedes encontrar con que tiene un poco de contracciones, algo tiene que no permite pero no tiene todavía un compromiso del estado general que provoque
en su etapa más iniciales que provoque alteraciones maternas. En cambio, la coriomnionitis ya es un compromiso del estado general. ¿Ya? Pero agrégalo en tu cabecita nomás, porque ahí está bien en la presentación, chiquilla. Perfecto. Ya, perfecto. Mira, generalmente es porque si porque estas son cosas como son superpuestas, no es como que solamente va a tener una infección intraamniótica y nada más. Probablemente las de 24 semanas tengan insuficiencia cervical, un cuello con amenaza de parto prematuro, unas membranas expuestas a las bacterias vaginales, por lo tanto hay un ascenso de la microflora vaginal hacia la cavidad que invade la cavidad intrauterina, por eso va aumentando, ¿ya? Generalmente es debido a eso, debido a que a amenaza de parto prematuro, insuficiencias cervicales, de ese tipo de cosas, ¿ya? Como esas se ven como tempranamente, generalmente la insuficiencia cervical uno la empieza a ver como después de las 20 semanas, porque ya cuando empieza a pesar como el feto, empieza como a hacerse la modificación sin que la madre incluso se dé cuenta porque no tienen contracciones uterinas. Por lo tanto, el cuello se ve entreabierto y las membranas se ven más expuestas. Por lo tanto, ahí por eso el riesgo es mayor que cuando está más adelante, va superando la edad gestacional, porque a las 28 probablemente sea porque una amenaza de parto prematuro le entreabrió el cuello y se lo dejó entreabierto y, y ascendieron las bacterias, ¿ya? Y después de las 37 semanas baja porque es más probable que sea porque inició el trabajo de parto y se infartó por la cantidad de tactos vaginales o por las horas de membrana rota o por ese tipo de factores. Por eso va como a menor edad gestacional es mayor el porcentaje porque se está más asociado a las otras cosas que son incompetencia cervical, amenaza de parto prematuro muy temprana, que quedaron los cuellos abiertos y quedaron con los cuellos abiertos por harto tiempo, porque tienes que pensar que si el cuello de una paciente quedó abierto a las 24 semanas, quedó con un poco de dilatación. Igual el tapón mucoso es renovable, no algo así como perdí el tapón mucoso, ya me quedé para siempre sin tapón mucoso, se va renovando. Ya dicen, hay libros y libros, pero en algunas literaturas dicen que hasta una semana después de que uno pierde el tapón mucoso puede volver a formar la mucosidad y se puede volver, no es algo que se perdió y quedó perdido para siempre. Exacto. Pero pero exactamente a las 24 semanas, obviamente, si tú expones las membranas y estás esperando una semana y tenía alguna infección vaginal o una infección urinaria o cualquier tipo, es mucho más fácil que se invada la cavidad intraamniótica y se provoque una infección intraamniótica, ¿ya? Es por eso que va como de descenso, por el riesgo principalmente como de la amenaza de parto prematuro muy precoz y por las incompetencias cervicales, ¿ya? Ya.
Sí. Ya, perfecto. Ya, ¿y tú sabes por qué baja la glucosa del líquido amniótico? ¿Mm? Por el consumo de las bacterias, ¿ya? La leucocitosis obviamente es respuesta a la invasión del agente patógeno. Sí, ya, perfecto. No, sí, está bien. El desprendimiento de placenta sí provoca un dolor uterino, pero te acuérdate que también provoca aumento del tono. Pero existe el desprendimiento de placenta, uno no lo tiene que considerar como se desprendió la placenta y se va a morir la guagua porque hay desprendimientos parciales, ¿ya? O sea, uno puede ver hasta un desprendimiento de un 30% sin grandes alteraciones del registro fetal y que incluso pueden salir con un parto normal, porque ponte que está la placenta y se desprenda como a la orilla, empieza un sangrado, esto no tiene que ver con ustedes, pero para que tengan como conocimiento, empieza con Ujú. un sangrado, está con 8 centímetros, y tú sabes que el sangrado es oscuro, que el útero está un poco hipertónico, que los latidos hacen una pequeña desaceleraciones que no son como para categorizarlo como un MEFI 3, pero existen esos desprendimientos parciales que pueden ocurrir y que no provocan alteración de registro ni muerte fetal, pero sí provocan el dolor uterino. En ese caso tendría que ser un desprendimiento parcial, lo tienes que mencionar como parcial, ¿ya? Sí, porque si lo pones como desprendimiento de placenta, uno entiende, se da por hecho de que un desprendimiento lleva todo, lleva la hipovolemia, lleva la hipertonía, la alteración del registro, y todo lo que conlleva una urgencia obstétrica, ¿ya?
Ya, perfecto. Ruptura prematura de membrana. Sí, doctora. Sí, Sí, es que Javier que expone esta parte va viajando y no tiene audio, así que ya yo no, un no te... poco lo voy a... Sí, voy a no, intro- voy a- léemela como para ver que si hay alguna corrección en la diapositiva, así que no se preocupen, chiquillos. Ya, Ya, esta es la tercera parte del marco teórico. Tú me dices, Clau, cuando me sí, vas. dale. Bueno, es más o menos parecida la estructura de todas las presentaciones. La definición, que es diferenciar qué es rotura prematura de membrana con rotura prematura de pretérmino de membrana. Explicar un poco lo que es el periodo Mira, de ahí en latencia. rotura de prematura de membrana, la Ujú. definición de rotura prematura de membrana es una rotura de membranas previo al inicio de trabajo de parto. Esta puede ser de partos de término o partos de pretérmino. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes, ¿ya? Porque puede haber una rotura prematura de membrana a las 40 semanas, perfectamente. ¿Por qué? Porque es un cuello posterior largo cerrado sin modificaciones y se rompieron las membranas, ¿ya? O puede ser de Ujú. pretérmino. La única diferencia que lo hace son las semanas y que no están, están las membranas rotas sin modificaciones cervicales. Eso como para que le tengan la idea como clara de lo que es una rotura prematura, ¿ya? Porque una vez que Ya. hay alguna modificación cervical, se habla de trabajo de parto con membranas rotas, ¿ya? Ujú. Eso, sigamos. Epidemiología, los factores de riesgo, más o menos con la misma simbología, los que son prevenibles y la forma de cómo se pueden prevenir o manejar. Y acá, bueno, tenemos de nuevo el mismo problema, que es la fisiopatología, porque como estas tres condiciones se mezclan en lo que es fisiopatología, eh, no sabemos cómo poner que cada una hable de su parte sin estar mezclándose unas con Que otras. están No sé si se entiende. tan relacionadas. Entonces, mire, Súper. esto ustedes basta con que lo lean, pero que lo entiendan. Que, por ejemplo, entiendan que el tabaquismo, a través del mecanismo que está descrito ahí, puede provocar el metabolismo del colágeno de las membranas y la rotura. ¿Me entiendes o no? Porque eso te lo puede preguntar el doctor, ¿ya? Ya. Pero en general, esto basta con que lo muestren y lo lean, pero que lo estén comprendiendo, ¿ya? Porque si el doctor te dice ya una paciente y la paciente fuma, probablemente cuál es el mecanismo, tú lo tienes que saber cómo es el metabolismo del colágeno, de la disminución del zinc, que altera el colágeno y que se rompen las membranas. Pero no creo que entre tan específico para serles honesto. Así Ujú. como en esto, ese como detalle así como tan diminuto, no creo que vaya a entrar. Yo creo que va a entrar más en los flujogramas, en los manejos. Ya. Es como mi experiencia con las tomas de pregrado que los hago yo con él. Generalmente él pregunta mucho manejo como los algoritmos, que es ponerse en todas las situaciones. Ya a la paciente le pasa esto, y le cambia esto, y después le da fiebre, y después se le quita la fiebre, y no hay coriomionita, y después tenía una ITU, y te va poniendo los escenarios distintos y no entra mucho en esto, en la fisiopatología, ¿ya? O Ah, sea, como perfecto. en el marco teórico. El marco teórico debe estar porque esto le permite a ustedes comprender cómo bien este cuadro es maravilloso porque describe cómo bien. Entonces aquí ustedes pueden mencionarlo, el tabaco a través de este mecanismo provoca el RPM, ni siquiera describir punto a punto. La isquemia placentaria a través de este mecanismo provoca la RPM, sin hablarlo, porque si no en la presentación se va a extender demasiado. Pero sí, si el doctor se lo llegase a preguntar, ustedes lo tienen que manejar, ¿ya? Ya, perfecto. Igual esto es como para tenerlo ahí impreso al lado, para mi gusto, porque de repente te voy a confundir con cosas, porque son tan específicas que uno se puede confundir, ¿cachai? Pero no, en general no creo que entre en este detalle, él es como más clínico. Siempre sus preguntas son dirigidas como a la clínica.
¿ya? Sí, porque esto igual Ya. es como bien molecular, pero claro, ya. Exacto. Después está la forma de diagnóstico, la anamnesia, el examen físico, como sumado los dos, te dan una sensibilidad del 90%. ¿Sabes lo que yo encuentro curioso? Que en todas las presentaciones y cada vez que yo hablo con algún alumno me dice que la historia, porque poca paciente dice que pierde líquido con olor a cloro. Yo soy matrona Sí. hace 16 Sí, es años poco frecuente. en el hospital Barfluco y trabajo en la urgencia. Y todas las pacientes llegan diciendo que están perdiendo líquido con olor a cloro. O sea, es como, todas te dicen eso, aunque no lo sea, puede ser pipí, puede ser tapón mucoso, pero todos la describen con olor a cloro. Yo creo que por la educación que les dan en el consultorio llegan diciendo eso, pero es lo más frecuente, a pesar de que en los libros dice que es infrecuente que la paciente lo mencione. Es todo lo contrario. Empíricamente uno ve que la paciente todo lo asocia con el olor a cloro. ¿Ya? ¿Ya? Es como para que ustedes sepan nomás, pero sí en los libros dice que la Es paciente infrecuente. es infrecuente que lo diga, y no, es súper frecuente. Es más, yo creo que de 10, 9 te llegan diciendo eso, a pesar de que puede ser un tapón mucoso y ya lo encuentran en olor a cloro. ¿Ya? Sigamos. Ok. Las pruebas complementarias, el test de cristalización es como del año de la pera, chiquillo. Se menciona porque es parte de, ¿ya? Pero yo no lo he visto nunca, jamás. Ya el test de nitracina es lo más habitual. El ultrasonido, generalmente el Amnechur es como se ocupa para pacientes de pretérmino, ya porque si es de término da lo mismo que tenga las membranas rotas, porque se va a hacer una conducta, ¿ya? Pero el amniochur, aparte de ser que es algo caro para la población que se atiende en un hospital público, es algo que se utiliza generalmente para membranas rotas, ¿ya? De pretérmino. Después el manejo. Ahí. Devuélvete un poquitito, por favor. Ahí. A ver, corticoide para madurez fetal según la gestación, amniocentesis, ya. Registro hemograma, le falta hasta la PCR, perdón. Antibiótico, amplia de titro, perfecto. Primero la AMPI, siempre cuando llegan las primeras 48 horas son, aunque no estén en trabajo de parto, son endovenosa y después pasan a orales, ¿ya? Pero está bien dentro de lo que, dentro de los antibióticos que se utilizan. Perfecto. Esos son los diagnósticos diferencial de una RPM, perfecto. Bueno, y ahí termina nuestro marco teórico y Ya. ahora comienza el caso clínico y el análisis de caso. Ya, perfecto. Veamos el caso clínico. Está súper bien. No, está súper bien porque a ustedes les tocó 3 temas. De hecho, el caso de ustedes es uno de los casos como más larguito y 3 temas que se superponen, es como son bien complejos, pero por eso tienen que hacerlo, manejar el tema, pero ir en el marco teórico más o menos rápido, porque acuérdate que esto está estimado como para 1 hora de presentación, ¿ya? ¿Cuánto rato llevamos desde que partimos? Sí. Ah, perfecto, mira, entonces con eso piensa, si lo hacen un poquito, porque ahora me lo explicaron y hubo feedback de parte mío, pero en ese momento ustedes van a estar hablando y no va a haber interrupción por parte de nosotros, ¿ya? La interrupción va a ser al final como para el momento de las preguntas. Por lo tanto, piensa que esto debió haber demorado unos 10 minutos menos, y que llevarían 35 de presentación y que se estima que deben ser como 40, 45 y qué es lo que les falta para terminar el caso clínico y el manejo, y ahí van las preguntas. Así que está bien y está bien completo, ¿ya? Lograron resumir algo que es súper largo y eso es lo importante, ¿ya?
Así Ya. que vamos. Déjeme leerlo porque no me acuerdo de todo, viendo tantos casos clínicos ya tengo todo enredado. Ay, perdón. Perfecto. Bueno, Sigue. ahí consulta en el Policlínico de Urgencia Maternidad, la usuaria de iniciales tanto, 19 años, refiere que desde hace 2 semanas presenta dolor en la zona abdominal y no se parecen a los dolores de su embarazo anterior, porque ella es una multípara de 1. Acudió hoy porque ya no toleraba el dolor, no cedía con Viadil, que le habían indicado a su usuario, y presentó un episodio de fiebre de 38.1. Por esto tomó 1 gramo de paracetamol y comenzó a perder líquido por los genitales hace 1 hora. Durante la atención se obtiene la siguiente información. Su fecha de última regla es del 19 de 9 del 2020. Tiene un hijo que tiene 4 años, no tiene antecedentes mórbidos personales ni familiares y está cursando una gestación fisiológica con los exámenes y las ecografías en rangos de normalidad. Bueno, ahí están los signos vitales. Tiene una presión arterial de 130,71, tiene una frecuencia cardíaca de 122, está taquicárdica, tiene una temperatura de 37.5, que esta disminuyó muy probablemente por el paracetamol que tomó previamente. Tiene un peso de 78 kilos y una talla de 1.73, que eso da un IMC de 26.1. Ya, tiene un sobrepeso leve. Un sobrepeso leve, claro. Bueno, ahí está el examen físico. Cabeza y cuello sin hallazgos especiales, piel y mucosas rosadas con leve deshidratación, mamas sanas sin hallazgos de anormalidad, extremidades inferiores sin edema y sin varice. Al examen obstétrico, abdomen ocupado por útero grávido, presentación cefálica, dorso derecha, altura uterina de 30 centímetros, refiere los movimientos fetales, se hace una especuloscopía que muestra un cuello de aspecto sano, un flujo genital claro, de moderada cantidad que proviene del orificio cervical externo. Se le realiza un tacto vaginal y aquí muestra un cuello intermedio, blando, borrado al 100%, con 1 centímetro de dilatación, con presentación cefálica alta, membranas rotas, líquido claro y latidos cardiofetales de 172 por minuto. Ella presenta una dinámica uterina manual de 1, una contracción en 10 minutos de moderada intensidad. Ese es nuestro caso clínico. Ya. Ya. Em, Aquí pusimos la hipótesis diagnóstica, que no sé si las puede leer y ¿La también. sacaron con qué fecha la...? 1 de junio. claro, con el No, no. 1 de junio, claro, nos da un embarazo de 36 semanas. Ya. ¿Están bien la hipótesis? Sí, mira, pero la idea era que les diera 34 más 6. Es que tomando como el 1 de junio da 36,2 de hecho. Un poquitito. Pero no Sí, hay lo hicimos problema. varias veces porque teníamos ¿Cuál fue la fecha de última regla? 19 de septiembre. el 2020. Sí, 36. Ya no importa, sigamos. Sigamos con esa edad gestacional. Va a haber una pequeña diferencia con el caso clínico anterior, Ya. pero le voy a poner aquí que usted va a tener 36 semanas y el manejo para 36 semanas. Ya. Ya, pusimos trabajo de parto prematuro con membranas rotas porque ya inició con cambios cervicales la paciente. La sospecha de infección porque no tenemos todavía el cultivo y la corio por los criterios de Gibbs. Ya. Yo le pondría observación de coriomionitis. ¿Por qué? Porque tú todavía no sabes si el foco es ese, puede ser lo que esté haciendo de jugo una piel o conjunta. No tienes todavía el diagnóstico claro, le pondría sospecha, observación de coriomionitis, sospecha de infección intraamniótica. ¿Ya?
Ya, Ya, súper, ahí Eh, lo vamos a sí. cambiar. Porque todavía, si bien tiene los criterios de Gibbs, tú no puedes descartar que esa taquicardia, esa fiebre y esa taquicardia fetal sea porque está con una pielonefritis o una sepsis renal. Hasta el Ya. momento tú no tienes el diagnóstico diferencial y mientras que no tenga el diagnóstico diferencial, no te puedes matricular con un diagnóstico de coriamnionitis clínica. Puede ser una observación de coriamnionitis y va a ser coriamnionitis, lo más probable. Pero mientras que no tengas el respaldo, tienes que poner la observación. ¿Ya? ya, Ya. ok, ya. Y aquí explicar por qué creemos que está en trabajo de parto prematuro, que debe cumplir un rango de semanas de entre 22 a 37 semanas, porque contracciones, ya que presenta una contracción cada 10 minutos, por las modificaciones cervicales, ya que presenta un borramiento de 100% y una dilatación de 1%. Es como Ya. para explicar por qué, para afirmar nuestra hipótesis. Sí, dilatación de 1 centímetro, no de 1%. Ya, vamos. Aquí no sabíamos si colocar rotura de membrana, prematura de membrana, ya que no sabíamos si fue antes o después del inicio de trabajo de parto, o sea, de los cambios cervicales. Teníamos dudas. Pero, mira, ponle como RPM nomás, porque igual este es un cambio cervical, no es un cambio cervical así como grosero que ya te llegue con 5 centímetros como para decir trabajo parto prematuro con membranas rotas. Así que déjalo como RPM y va a estar bien. Ah, ¿Ya? ya, ahí tengo que explicarlo. Ya, aquí teníamos el acorio y los criterios de Gibbs, que cumplía 3 criterios, la fiebre más 2 criterios menores, que sería la taquicardia fetal y la taquicardia materna. Eh, y eso. Ya, Pero no perfecto. podemos afirmarlo, como dijo usted. Tenemos que Tienen que explicar ponerle eso. OPS de coriamnionitis. ¿Por qué? Porque no tienen la clínica, por ejemplo, una alteración de PCR o de recuento blanco o focos frecuentes secundarios que sean negativos. Por ejemplo, orina completa normal, no está cursando ninguna faringoamigdalitis, ninguna otra cosa. ¿Me entiendes o no? Entonces, mientras que eso se pone observación, ¿ya? Ya. Aquí tenemos la sospecha de la infección, que para diagnosticarla debemos hacer el cultivo y los criterios que debe tener. Presencia de germen en el GRAM, la glucosa menor a 14. En general, para que cuando hay sospecha de infección intrapneumática, basta que te llamen del laboratorio la tecnóloga y te diga que te hizo la tinción de grama y salió positiva, que encontró cocasias o que encontró bacilos, como para que uno ya la califique como infección intrapneumática. Después, obviamente, esperas el cultivo, el resultado del cultivo y del antibiograma, pero ahí ya pasa a ser una infección intrapneumática, ¿ya? Así porque el cultivo se demora 28 horas en esta lista, Exacto. entonces vamos a esperar todo ese tiempo. Y aquí tenemos dudas en la fisiopato porque eh, la Karin habló de la fisio, de la infección intraamniótica, entonces, ¿qué Esa tenemos yo que no la repetir? pondría porque está repetida, en el Claro, fondo. porque Ah, ya. dentro del análisis del caso nos piden la fisiopatología como parte de las preguntas, pero nosotros Mm, ya lo mencionamos bien Es en que, es en que el marco preparatorio. las preguntas no son para que las contesten, chiquillos, son para que estén dentro del conocimiento de Ah, ustedes. ya. No es como que me ah, vayan ya. contestando las preguntas. Si quiere la pasan este monito que está súper bonito, lo pasan a la parte lo El suben marco, hacia el marco teórico marco teórico, de la, del- intraamniótico. de la Entiendo. de la infección intraamniótica, ¿ya? Ya. Pero no necesitan estar contestando las preguntas. Eso es lo que necesita estar dentro del trabajo sabido. ¿En qué parte? No importa. No importa si lo pusieron en marca Mm, teórica, no importa si lo hablaron durante el caso clínico, pero es lo que deben saber, los requerimientos, requisitos mínimos que deben saber, que deben estar contestados, ¿ya? Ya, perfecto. ya. Hay los diagnósticos diferenciales. Aquí también Pero, teníamos duda porque los diagnósticos diferenciales nosotros igual los mencionamos en el marco teórico según cada patología. Y Exacto, entonces pero en este caso el diagnóstico diferencial es sobre este caso clínico en específico. Ya, veamos, revisémoslo. aquí tendríamos como elegir los que habló
Cari, tendríamos que hablar, por ejemplo, pielonefritis, los que están más enfocados en nuestro caso. Exacto, exacto. Ya. Ya, pero en este momento, un momento como este, que está viendo una paciente con membrana rota, igual podría ser un COVID. Taquicardia fetal, materna y fiebre. Podría ser una pielonefritis perfectamente, podría ser una sepsis renal, podría ser una faringoamigdalitis, está súper febril y está con respuesta obviamente de taquicardia materna, la que secundariamente da taquicardia fetal. Podrían ser esos los diagnósticos diferenciales de esta paciente en específico. Peritonitis también podría ser, exactamente, es infrecuente, es menos frecuente, pero también podría ser, Javier. Ya. Bueno, eso tenemos que arreglarlo porque teníamos como un poco de duda. No sabíamos si englobar como diagnósticos diferenciales del caso en específico o ver diagnósticos Solo del caso en diferenciales específico. de cada patología. Perfecto. Porque la paciente refería dolor abdominal de hace una semana, entonces podría ser una peritonitis. O sea, Sí, una apendicitis, una peritonitis podría tener algo abdominal, podría ser algo, algo de otro tipo que esté provocando este cuadro infeccioso y que pucha, rompió membranas coincidentemente, pero no que sea una corio. Por eso hay Ya. que ponerle observación de corio hasta que se descarte todo lo demás. Ya, perfecto. ¿Ya? Bueno, después pasamos a la conducta médica, que ya, o sea, evaluamos la conducta de cada patología separada que involucra nuestro caso clínico, pero esta es la conducta médica como más general dirigida al caso. Aquí pusimos que se hospitalizara a esta paciente, hay que hacer una evaluación materna y una evaluación fetal. En la evaluación materna se le piden exámenes generales, hemograma para ver, por ejemplo, la leucocitosis, se pide un sedimento de orina, se hace un urocultivo y un cultivo cérvico-vaginal. Se hace una medición cervical mediante ecografía, se pide una PCR y un hemocultivo, a pesar que nosotros sabemos que el hemocultivo, claro, se va a demorar 48 horas hasta 72 incluso. Igual se lo podemos pedir, aunque esto no tiene que retrasar nuestra conducta de la interrupción del trabajo de parto. Sí. O sea, de la continuación en el fondo, de la inducción. Pusimos hidratación 500 ml de suero ringuer lactato fisiológico a pasar en endovenoso en 2 horas. No sé si es que eso se hace en todas las pacientes, ahí teníamos esa duda. Se hacen todas las pacientes y se hidratan. Sí, a todas les hidratamos, ¿cierto? Sí. Ya, en la evaluación fetal pusimos fetometría para evaluar si existe restricción del crecimiento, hacer un perfil biofísico y a realizar un Doppler de arteria umbilical. Pero ahí igual teníamos dudas si es que en realidad en este caso se haría eso o lo obviamos. Mira, no está de más. Uno lo puede hacer y no está de más, ¿ya? No está Ya. de más, pero podría también obviarlo, no es algo que requiera, porque en estos momentos lo importante es abocarse a que está con un trabajo parto prematuro, membrana rota con una sospecha de infección. Por lo Claro. tanto, eso tú podrías hacerlo en el caso de que, por ejemplo, tenga un feto que es chico, que la altura uterina es baja, que tú piensas que puede ser una restricción, como para evaluar si vas a hacerle un TTC más inducción, cómo va a ser la forma de inducción, cómo va a ser la forma o para poder evaluar la presentación en caso de que no tengas claridad, para poder ver cómo va a ser el modo de interrupción del embarazo. Puedes hacerlo, no es obligatorio, pero sí, sí, Ya, igual puede se ser una puede. alternativa, sí, se puede. Bueno, esas son como las medidas más generales, como la evaluación materna, la evaluación fetal, los exámenes generales, hospitalizar e hidratar. Y en medidas específicas pusimos monitorizar como monitorización clínica de la progresión del trabajo de parto, porque esta paciente ya empezó en un trabajo de parto, tiene 100% de borramiento, pero tiene solamente 1 centímetro. Entonces, esto lo encontramos que se debe realizar un tacto vaginal cada hora desde los 6 centímetros de dilatación en adelante, como para ir evaluando el progreso del trabajo de parto. Esto lo vamos a hacer una vez que ya indiquemos oxitocina, que sale en la diapositiva siguiente.
Y aquí pusimos epidural o intradural, y esta solamente se puede poner si es que la paciente presenta una respuesta al tratamiento antibiótico previo que le vamos a dar antes de la punción. Por ejemplo, como que disminuya la fiebre, si no, no se podría hacer. ¿Eso Ya, está bien perfecto. o en realidad no se hace de rutina? O sea, eso igual se lo podemos ofrecer a la paciente. ¿Se le puede ofrecer? Sí. Y, Mira, la idea es, mientras que tú no tengas el diagnóstico de una infección intraamniótica y no puedas descartar otro foco, la idea es que tú le pongas los corticoides, ¿ya? Si bien no es algo que si la vaya a sacar antes de 6 horas, el corticoide no le va a hacer nada, no va a tener ninguna implicancia para el recién nacido, porque no tiene el criterio completo, que son 48 horas de la dosis de corticoides, pero puedes indicar los corticoides. Puedes esperar que no poner la anestesia, porque la anestesia, si tú le colocas anestesia epidural, implica que vas a empezar una conducción o vas a empezar o piensas que eso no va a parar. Y a lo mejor podís tú, resulta que descartas todo, le haces la miocentesis, sale que no hay infección en el líquido amniótico y puedes prolongar esto 48 horas para darle la maduración. Perdón, estoy hablándole, era de verdad que usted le dio 36 semanas. y por No, eso nosotros, por eso quedamos como, claro, nosotros no, teníamos entendido no, que en no, el no, fondo esto no me ya no lo hagan vamos a caso. parar. Rebobinen. Ya, ya, ya. Eh, sí, se le pone la anestesia epidural y se empieza a Sí, porque ya conducir. no vamos a parar a esta paciente, o sea, ya No, esta empezó paciente, en sí, trabajo de si es que a parto, a tiene la otra membrana sección rota, logré que le diera menos de 35. Entonces, por eso es ya. que ellos sí tienen que frenar. ¿Ya? Sí, sí, Pero claro. No, aquí ya, nosotros lo habíamos hablado la vez pasada igual, y sí, claro, usted nos había dicho, porque teníamos esa misma duda, porque con la edad gestacional, pero una vez que ya, claro, dijimos que era 36, en el fondo esto ya no lo vamos a parar, o sea, es una paciente que está en trabajo de parto, que se presenta con membranas rotas, que tiene un 100% de borramiento, entonces, claro, en el fondo, bueno, esta es la conducta, claro. exacto. Bueno, esta es la conducta médica como para el caso, y después viene el plan de atención médico, que aquí decidimos interrumpir el embarazo bajo cobertura antibiótica. Se administra el tratamiento que en el caso de la corimnaonitis se prefiere clindamicina 900 miligramos cada 8 horas endovenoso más gentamicina en 3 a 5 miligramos por kilo día. Aquí como la paciente pesaba 78 kilos, nos 78. dio 234 miligramos endovenoso. Ya, perfecto. También se decía administrar antipirético, se da paracetamol 1 gramo cada 8 horas, endovenoso vía oral, para poder un poco disminuir la fiebre. Y decimos inducir el parto con oxitocina en infusión EB. Ahí no sabemos como qué dosis se utilizan o no manejamos muy bien eso, o Eso no es necesario no, explicarlo. no necesitan explicarlo. No, No se van a preguntar esas no. dosis. Ya. Bueno, por otro lado, durante todo el proceso vamos a mantener monitorizada a la paciente, y en esta paciente vamos a priorizar el parto vaginal porque ya se encuentra en un trabajo de parto en fase latente, y obviamente hay que evaluar si están las condiciones obstétricas, pero por los antecedentes que tenemos se debe priorizar el parto vaginal sobre la cesárea, ya que la cesárea igual nos va a traer más complicaciones, sobre todo si es una corimnaonitis. Ya, perfecto. Bueno, ese es el plan de atención, y bueno, aquí está el manejo específico de la corimnaonitis, porque esto estaba arriba en el marco teórico en el fondo, pero es lo mismo que acabo de mencionar. En el fondo vamos a interrumpir el embarazo por la corimnaonitis independiente de la gestacional. En este caso, por suerte, tiene 36, así que en realidad no nos complica mucho nuestra conducta. Bueno, el antipirético, y nos fuimos por el esquema antibiótico que es como mejor para la corimnaonitis. En el fondo aquí mostramos todos los esquemas que existen, pero nos fuimos por ese. Después se viene la parte de las preguntas, que es el ítem 4 de nuestra hoja de ruta. Aquí se preguntan Ya, eso. claro. Las contraindicaciones de la tocolitis y la absoluta y la relativa. Aquí no hay mucho más que decir porque
preguntar eso, Porque o- aquí no se va a ocupar tocolítico, no. Esto lo pueden no, poner dentro de la amenaza de parto prematuro. Suban esta diapositiva a la amenaza de parto prematuro. Al marco teórico de la amenaza de parto prematuro. Porque acá no se va a utilizar esto porque no se va a frenar. Porque tienen 36 semanas. Claro. ¿Ya? Bueno, aquí dice menciona los esquemas antibióticos que se pueden utilizar y que depende de cada uno. Esto es un poco igual lo mismo. Tenemos 3 principales esquemas antibióticos. Penicilina 5 millón cada 6 horas endovenoso o AMPI 2 gramos cada 6 horas más Eso, Genta. sí, eso es solamente para la prevención de estreptococo por ser menor de 37 semanas. Esa se usa así como toda paciente menor de Claro, 37 semanas que ingresa, se le pone eso, ¿ya? La clínica agenda se utiliza cuando hay sospecha de coriomnionitis o ya de coriomnionitis ya claramente una infección intraamniótica ya claramente documentado, o sea, que tienes los exámenes que te avalan, ¿ya? El del medio es como el de primera línea que se utiliza, ese sí, que por eso pusieron en rojito. lo marcamos en rojito, porque es como el de elección para coriolominitos, que en el fondo sería nuestro caso. Igual está la ceftriaxona más la clinda, y claro, el de como antibiótico inicial siempre le vamos a dar ampicilina para cubrir estreptococos grupo B. Sí, perfecto. Y después viene la C, que son mencione y explique los parámetros evaluados con la amniocéntesis. Aquí vamos a evaluar 4 valores principales. El nivel de Esta, chiquillos, pásenla a el marco teórico de la amniocentesis antes de que ustedes pongan cuando sale positiva en infección intraamniótica, ¿ya? Porque la idea es que ustedes, sí, entonces sí, sí, la pueden eliminar esta chica. Sí, dejarla más linda, ¿ya? ya, Porque acá entonces abajo, sí, las sí, preguntas en el fondo las vamos a a contestar dentro del marco teórico, dentro del chiquillos. marco teórico. Ah, ya, perfecto, es que teníamos esa duda si dejarlo como apartado No, no, final no, o no. ya. Claro, porque nosotros en el fondo en este caso no tiene mucho sentido hacer la amniocéntesis porque no nos va a alterar La nuestra conducta, conducta. no, Entonces, claro, absolutamente no. como parte del manejo de la infección intraamniótica es importante destacar esto, pero para nuestro caso no tiene como No mucho tiene, sentido en realidad. no, exactamente. Y eso sería todo. Aquí una breve conclusión y gracias. Y ahí Súper termina. buena, chiquilla. Súper, súper bueno. Ahora, estudiar para prepararse para las preguntas nomás. Las preguntas son de tipo clínica y por eso es que yo les había pedido el algoritmo. Ustedes lo hicieron el algoritmo en forma diferente, como que lo distribuyeron en diapositivas. Pero es como para que tengan ustedes la idea de que el doctor dice, ya, su paciente entonces tiene 36 semanas. Le hicieron una ecografía y sale que para las 36 semanas pesa 4 kilos. ¿Qué van a hacer? O sea, igual está grande, pero en ese caso no habría como que hacerle ¿por la pruebas cesárea se refiere o claro, no? Pero 4,5 kilos para hacer cesárea si no tiene, Es normal, si no tiene diabetes, claro, diabetes. claro. ¿Pero ella es primigesta? es multipara No, de sabía uno. que era Es multipara. multipara uno. Perfecto. Entonces ustedes harían una prueba de trabajo parto probablemente, porque igual tienen que evaluar a ver si pasa, porque 4.000 gramos, 36 semanas, igual es grandote, po. Igual es grandote, claro, había que evaluar si es que la dinámica uterina y todas las condiciones obstétricas permiten el parto vaginal, Exacto, pero entonces eso se usándolo, evalúa cuando una vez es que está en fase activa con una prueba de trabajo parto, ya que claro. es indicación de oxitocina, eh, rotura de membrana más anestesia peridural, ¿ya? En situaciones así los va a poner el doctor. Ya, tu paciente es multipara de uno, tiene 36 semanas. Según el diagnóstico, él les va a empezar a hacer preguntas y le va a decir, ya, si te sale el líquido amniótico negativo,
¿qué van a hacer ustedes? Buscar el foco, obviamente, dejar el trabajo de parto, una inducción tranquila y el foco. Si sale positivo y la paciente empieza con más alteraciones y sigue con 1 centímetro, ¿la vas a dejar en inducción? Hay que interrumpir por cesárea, o sea, Hay que interrumpir por vía claro. alta, porque no va a Claro. poder esperar 8 o 10 horas si la paciente se está descompensando o está empezando a hacer un cuadro séptico. Entonces, frente al diagnóstico que ustedes tienen, a la diapositiva con el diagnóstico, tienen que plantearse en todas las posibilidades que puedan suceder. Que salga o que no salga positivo que salga positivo devuélvete que salga positivo el urocultivo, que la paciente tenga síntomas, empiece con síntomas, ya la paciente resulta que te dice ahí que tiene moco, y empieza con, entonces tú qué vas a decir, ya tiene moco, tiene fiebre, son dos signos de los que se buscan dentro de la coriomionid del COVID, le voy a tomar una PCR COVID y voy a manejar el trabajo parto este como un trabajo parto prematuro, con membranas rotas, con un RPM, con una sospecha de COVID, que también podría ser. Entonces, eso es lo que va a hacer el doctor, eso es lo que hace generalmente los pregrados. Con el diagnóstico de su paciente, él le empieza a decir, ya, pero resulta que te sale este examen, tú pensás que es una coriomnionitis, pero resulta que te sale el Gram, no hay tinción de Gram, sale negativo y sale la parte bioquímica normal. Entonces tú decís, ya, ¿qué voy a hacer en eso? Y la paciente te dice que tiene moco. Entonces, fiebre, taquicardia, moco, sospecha COVID. Ya se solicita una PCR al kinesiólogo y la aíslo de las demás pacientes y empiezo con la medida de aislamiento de contacto con ella. Y se maneja el trabajo de parto igual que lo habitual, pero se atiende el parto con las medidas de aislamiento. Ya, perfecto. ¿Ya? Nos faltan esos diagnósticos diferenciales como para Sí. tener... Dentro de los diagnósticos diferenciales, claro, te puedo decir, ya te sale positiva la tinción de Gram, te llaman que te sale positiva, pero resulta que la paciente sigue con 1 centímetro. ¿Qué vas a hacer? Pensando que una multípara avanza 1,5 centímetros por hora, tendrías que estar esperando por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 horas para que te pudieran un parto vaginal en el mejor de los escenarios, ¿ya? Por lo tanto, vas a esperar esas 7 horas si está ya con compromiso del estado general, fiebre y todo lo demás. No, y habría que interrumpir mediante Interrumpir cesárea. vía alta. Resulta que le baja la fiebre, la taquicardia se reguló todo porque era una ITU y le empezaste a pasar cefa. Y resulta que empezó a bajar el proceso inflamatorio, tú continúas con la inducción de parto. O ya, está ahí en la inducción de parto y está ahí con 6 centímetros y resulta que se te alteran los latidos. Se te altera el MEFI. Empieza con una categoría 3. ¿Qué vas a hacer? O con 8 centímetros. O ya ahí poniéndote bien extrema. Con bordes la paciente. O completa en primer plano. Empieza con un MEFI con categoría 3. Ahí tú evalúas si la paciente es capaz de pujar, si es alcanzable con ramas, como para hacerle un forceps, o si no va a salir dentro de los próximos 20 a 30 minutos, ya interrumpir vía alta, a pesar de que haya llegado a una dilatación completa. Ya. ¿Ya? Entonces, esos son los escenarios en los que se tienen que poner y que los va a poner el doctor. ¿Ya? Así que toda la parte del marco teórico está súper bien, la conducta está súper bien, el algoritmo que yo les había pedido que hicieran, que es como esto, mira, me veo en cámara, que no veo los cuadraditos, espera un poco, Sí, la vemos. espérate un poquitito. Mira. Todo esto es un algoritmo, ¿cachai? Como los que hace Carvajal. Este es de otra paciente, ¿ya? Pero, por ejemplo, una paciente se hace una ecografía, pesa más de 4 kilos, una primípara, tengo esta conducta, no pesa más de 4 kilos, hace esto, es una restricción, hago esto otro.
Entonces, esto es como lo que me faltaría que ustedes hicieran. ¿Ya? Sí, eso nos falta, pensábamos ponerlo después del plan de atención médica en el fondo. Después de la atención Aquí, médica. claro, Exacto. aquí poner como Ya. una vez que inducimos el parto con la oxitocina Y eso lo claro, pueden no sé, hacer con todos los diagnósticos diferencial, porque claro, te llega la paciente, es una multípara de 1, 36 semanas con un dolor abdominal, pero tú ya primero descartas la ITU, se descarta la ITU o se confirma la ITU, se confirma la ITU, le das tratamiento para ITU, sigues trabajo parto, se descarta la ITU, continúas tú buscando la otra infección, la coriomionitis, ya haces una amniocentesis, la amniocentesis sale positiva, cambias el plan antibiótico y empieza la inducción mientras que la paciente no se te descompense, porque tienes que pensar que igual antes de interrumpir, no es que tú llegue una coriamnionitis y uno salga así como ¡ah! Cesárea. Uno espera que los antibióticos carguen para que baje la carga bacteriana, porque al abrir igual va a haber se va eliminar la infección. exacto, se va a diseminar hacia las vísceras, por lo tanto tú tratas de bajar la carga bacteriana y le das por lo menos 2 horas. Desde esas 2 horas podéis darle con oxitocina y tratar de ver si te progresa. Si a las 2 horas está con 6 centímetros, no planteáis una cesárea, porque probablemente se avanzó en tan poco tiempo y generalmente las pacientes que están infectadas y tienen infección intraamniótica tienen un progreso súper más rápido que los trabajos de partos habituales, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, tú, si te avanzó en 2 horas a 6, tú esperas que en las próximas 2 horas te vaya a avanzar a completo y con eso te ahorráis el riesgo de que se te vaya a hacer una peritonitis o alguna infección, una sepsis la paciente secundaria al procedimiento de la cesárea misma, o que te haga una endometritis o que te haga una infección de vía operatoria. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que, si bien el trabajo está súper, súper bueno, falta que se pongan en todos los escenarios, porque eso es lo que pregunta el doctor. Ya, ¿Ya? vamos a hacer De, esquemas de- entonces de como... marco teórico y de eso, poco les va a preguntar, ¿ya? Poco les va a preguntar. Él generalmente te dice, ya, y yo lo he visto, al último pregrado que tomamos le dijo, ya, esta pregunta es para el 7. Tú me la contestas y terminamos el pregrado ahora. Ya. La paciente empieza a sangrar y estás con un útero que no retrae, le pusiste el misoprostol, le pusiste la ergometrina, le pusiste el duratocin, pusiste el packing abajo para tratar de contener la hemorragia y no para, y no tienes ambulancia disponible para traslado a un hospital de alta complejidad. ¿Qué vas a hacer? Entonces, la alumna, la interna así como, pucha, haría esto, no, pero esto ya lo hiciste y eso no te va a resultar porque no te va a resultar, no va a parar. Es que le haría masaje bimanual, ya con el masaje bimanual lo mantienes, pero no te va a parar y no te va a llegar ambulancia, y la paciente se te va a morir sobre la mesa, tienes 1 hora para actuar, ¿qué vas a hacer? Y la alumna dijo, ya la opero y le voy a hacer un Belange, que es como agarrar el útero y hacer como una sutura en la cual la tiran y hacen como una compresión como por vía sutura. Habló del balón, no tienes balón en el hospital, le dijo. No tienes balón, se acabaron los balones, se ocupó el último y no tienes balón para poner un balón. Y la alumna fue capaz de contestarla, pero la llevó al extremo de ¿qué hago? O sea, ya me quitó todo, no me dejó balón, no me dejó esto, nada me funcionó. Y la alumna se sacó un 7 porque gracias a Dios contestó. Y de verdad ella era así como, hay que ponerse en todos los escenarios, siempre. ¿Ya? Ya. El escenario cambia porque puede no reaccionar a los medicamentos, puedes que no dispongas del medicamento. Bueno, el medicamento siempre se dispone, pero por ejemplo de un balón para ponerlo, poner una hemorragia, a veces no se dispone porque se acabaron, o porque no quedaron a mano, o porque quedaron en bodega, o no se ocupó el último y no se pidió. Entonces, frente a todo eso hay que ponerse en eso. Y la mejor forma de hacer eso y tener como una idea general es hacer un algoritmo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo pueden poner dentro de la presentación, maravilloso, ¿ya? Porque no les va a quitar mucho tiempo. La idea es que lo dibujen ustedes y vean todas con los diagnósticos diferenciales eso. Si me desacelera, ¿qué voy a hacer? Y está con 1. Si me desacelera y está con bordes, ¿qué voy a hacer?
Si me desacelera y está completa el segundo plano, ¿qué voy a hacer? Un forceps, ¿ya? Porque hay hartas alternativas. Si está con 1 centímetro y resulta que empieza con compromiso del estado general, empieza con distrés respiratorio, ya con oligoanuria, que tú ves que ya se está comprometiendo otros órganos, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? Esas son como las preguntas del doctor, como para que se preparen. ¿Ya? El Ya, doctor no se va a basar tanto en defíname parto prematuro. Esto es como más es como para la presentación propiamente tal. Él más se define como en la clínica. Las preguntas del doctor son más clínicas. Son como, y te lleva al límite. Ya tú le decís, ya, y le voy a hacer una amniocentesis. Ya, hiciste la amniocentesis y no salió líquido. ¿Qué vas a hacer? No tiene bolsillo, le hiciste una ecografía y no tiene ningún bolsillo, tiene un anhidroapnea absoluto por la rotura prematura de membrana. ¿La puedes tratar como una coriomionitis? ¿Por qué? Porque no tuviste paratoma, pero tienes los criterios de Gibbs que te respaldan. La vas a tratar igual como una corio. ¿Por qué? Porque descartaste todo lo demás que podía provocar una alteración como la que tiene la paciente. ya, perfecto, doctora. ¿Ya? Así que Pero en eso. general el plan de atención médica está bueno. Mira, está la súper bueno conducta. el marco teórico, está súper bueno, la conducta está buena, ¿ya? Lo que falta es que se pongan más en ese escenario, porque ese escenario va a ser la que les va a plantear el doctor, Ya, perfecto. ¿ya? Y Es ahí como las eso, preguntas las corremos entonces al marco teórico. las preguntas del marco teórico, las preguntas, nosotros vamos a estar con la rúbrica, y yo voy a estar con lo que me entregó el doctor, que está acá, a ver, lo tengo, que son lo que tiene que estar dentro del marco teórico. Esperamos un poquito. Bueno, eso no me las dejo. Acá está. Ustedes tienen el caso clínico 4. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, acá está lo que el doctor dejó. Yo tengo que ir tachando que se vaya mencionando dentro del marco teórico o dentro de lo que ustedes van hablando como pregunta-respuesta o dentro de lo que él espera. Esto es lo que él espera, ¿ya? Les cuento que casi todo está dentro de lo que pusieron en la diapositiva, ¿ya? Porque yo me leí esto y está casi todo dentro de lo que pusieron dentro de las diapositivas. Por lo tanto, lo que les faltaría a ustedes nomás es la parte de la defensa. Y la defensa se hace con ponerse en todos los escenarios. La mejor forma de ponerse en todos los escenarios son los algoritmos. Ya, perfecto, doctora. Pero está súper bien. Yo sé que ayer se enteraron que esto es reprobatorio, bajo 4 reprobatorios, pero de ninguna manera, de verdad, con lo que tienen, así, con lo que tienen ustedes y con lo que puedan responder sin un algoritmo, jamás van a tener bajo 4. Así que quédense súper tranquilos, porque de verdad que la presentación está súper buena, súper, súper buena. Lo que les puede bajar un poco la nota es que en las situaciones en las que lo ponga el doctor, ¿ya? Pero por eso prepárense en esa parte. Y que es lo que les sugiero yo como para que saquen, porque con este tremendo trabajo que hicieron, porque de verdad que está súper bueno, o sea, que les bajen la nota y que se saquen un 5-5 porque no le contestaron un par de preguntas al doctor o porque se confundieron, se pusieron nerviosos siendo que tienen la idea y le estoy dando el referente de cómo él pregunta, ¿ya? Entonces como ya como de verdad, porque casi no les puedo decir qué va a preguntar porque él es súper, yo de repente hasta yo quedo así como chuta que le está preguntando, por Dios, no, que no me la haga a mí, pero, pero es como lo que él hace, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes estén preparados, ¿ya? Ya pues, chiquillos. Entonces terminamos y que les vaya súper bien. Mañana yo les voy a mandar la invitación a la Catalina. Se la voy a mandar un poquito antes de las 18, ¿ya? Y la Catalina la distribuye con sus compañeros y obviamente la presentación personal no se trata de que estén con terno, se trata de que no vayan a estar así como pata arriba ahí en el escritorio mientras están hablando, se trata como de respeto, ¿ya?
Sí, claro. No tiene que ver con que estén dándolo de vestido largo ni de terno la cosa, sino que del respeto con el que se tomen este trabajo, ¿ya? Este trabajo, la finalidad es que ustedes integren y si ustedes se pueden dar cuenta, ustedes empezaron con APP, membranas rotas y todo, pero se mete todo, se mete el forceps, se mete la cesárea, se mete el MEFI, se mete la macrosomía, se mete la restricción, porque todas pueden ser alteraciones que te podía encontrar, de COVID, que tú decís, ya de COVID no sé el manejo, sí, pero tú sabes que si te presenta moco y presenta esas dos alteraciones, vas a tener que pedirle la PCR y aislarla, y hacer un manejo de un parto aislado. No te va a decir el doctor ya y cómo le vas a atender el parto, y cuánto oxígeno le va a poner, porque no va a entrar en ese detalle, porque el centro de su trabajo es otro, es el diagnóstico que están presentando, pero sí tienen que tenerlo como en las medidas pequeñas de integración de toda la materia que ustedes han pasado. Y la tienen, de verdad que la tienen, siento que la tienen. ¿Ya? Ya, doctora, mil gracias. De Ya, pues verdad, que muchas estés bien, gracias por el chiquillos. tiempo. Muchas gracias. Ya, chao, Eh, chao. Chao, chao. doctora, que esté Gracias, bien. Nos doctora. vemos Chao, hasta mañana. luego. Bueno, yo pensé que el marco teórico iba a ser mucho y que nos iba a decir algo, pero como que le gustó, weón. Como que sea enorme esa wea, así que ya bacán, 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 bacanoso. Y oigan, hay que hacer esos como esquemas de todas las posiciones.